No me contestó nada. Ni la primera ni la segunda. Yo creo que no se alcanzó a escuchar quién. Así que lo vamos a dejar ahí nomás. Y si se alcanzó a escuchar, ¿qué tanta weá? Si somos la cosa nuestra, po. Salió recién en la tercera lo de eso que te llamaron el otro día, de los podcasts. ¿Ah, sí? Sí, No lo he visto. lo No miré lo he rápido visto. porque no lo leí, pero salen varios podcasts, son como cuatro que mencionan, cuatro o cinco, pero como corresponde, y podcasts muy, muy buenos, al de las amigas, que tienen hasta spin-off, son buenos, tienen mucho público, y son de verdad grosos, pero como corresponde a la nota parte con la cosa nuestra. Y eso, ese periodista, la o El el periodista lo periodista, entiende. el periodista me dijo que era un auditor de la Cosa Nostra. Merece Así ir, que aprovechaba de saludarme. Muy bien. merece ir al matrimonio Connie, ¿me entendí? Obvio. Sí. ¿Entienden? Eso es súper importante, ¿eh? Alberto siempre pone mucho énfasis en eso. Cuando la gente entiende. Eso nomás. Miren, yo estoy. ¿Se lee acá o no? ¿No se lee? Así lo acercáis más se lee, sí. Ahí sí, ahí sí. La función La política en la función, televisión. la función política de la televisión, un cuaderno de la Secretaría de Comunicación y Cultura Dinacos. del año 2007. Ah, ¿Ah? Texto de Juan Carvajal Trigo. no te creo. ¿Sí? No. Escriben aquí, entre otros, Juan Carvajal, Ricardo Lagos Weber, Carlos Peña González, hay uno, Alfredo Jocelyn Holt, los clásicos de televisión, ¿quiénes son? Valerio Fuensalida y Carlos Catalán, dos habituales, Grande, don Carlos. Diego Mulián, y un debate sobre la prensa y la TV, en TV, Jaime de Aguirre, Patricia Polich, Enrique Mujica, Miguel Soto, Juan Pardo, Alejandro Guillé, Alberto Luengo, Ricardo Broski. Qué lindo eran los 2000, Qué en que la tranquilos gente eran. podía escribir, Sí, po, qué tranquilo eran. sí. ¿Ah? La gente podía escribir cosas con tiempo, con Sí, distancia, sí. el sistema funcionaba. Bueno, esto contemos al auditorio porque estamos preparando, yo estoy preparando mi presentación para el seminario de telepolítica, medios, poder y elecciones de la próxima semana. Así que estoy full metido acá. Mientras tanto, en estos días explotó Irlanda. ¿Se fijaron? No, teníamos puta Sí, idea. estallido, En serio. estallido. Sí, Pero, Mayol, vos te cada vez más como, ¿cómo se llama eso? Como corresponsal, ¿no? sí, porque aquí, es que aquí hay más noticias internacionales. Sí, po. Entonces es normal. Eres Y se corresponsal no en ve, España, claro, estamos más cerca del mundo. sí, corresponsal en el mundo en realidad. Es un En el corresponsal en el mundo. mundo. Porque los chilenos nos miramos el ombligo y en eso no hemos cambiado. Oye, pero No. cuenta, yo me quedé en Irlanda, obviamente en el tema del Brexit y también en los escándalos por los abusos sexuales de la iglesia, porque hubo un Sí, cambio importante en la Irlanda católica después de todo lo que como ¿cómo se llama? siempre, Se ventiló de casos impresionantes de abusos masivos. Eh, Le dieron un vuelco, una vuelta de espalda completa a la iglesia. bueno, de hecho, la crisis de la iglesia parte en Irlanda. O sea, parte, de hecho, con la carta a los irlandeses que manda Joseph Ratzinger. Y recuerden ustedes, cuando estaba el famoso affair de las cartas que publicó El Mostrador, cuando estaba Mirko, con el obispo Etzat y el cardenal Errázuriz, y en fin. Resulta que en esas cartas mencionan que una persona del comité de abusos sexuales, que era un irlandés, era quien había convocado a Cruz para allá. Entonces, porque los irlandeses tenían mucha influencia en esa crisis era muy importante. Ahí, más católico imposible. Ser católico en un lugar donde era difícil ser católico, heroicamente. Bueno, no, la crisis de ahora es más estilo siglo XXI, o sea, todos los males anteriores, el Brexit, por supuesto, de por medio, pero finanzas también. Ah, Y todo. El desastre de todo. Y finanzas sí que esas duelen, po. sí,
Eso es de verdad. ¿Finanzas, corrupción o...? Tócame a los niñitos, pero no Hay me toque la plata, ¿me entendí? la complejidad de el problema del sistema financiero y la relación con la ciudadanía y también las relaciones con el sistema político. O sea, la combinación clásica que nosotros conocemos también en Chile. Entonces está empezando esa fiesta. Y bueno, y vamos a ver por dónde sigue, porque en el fondo estas fiestas parten por un lado, pero terminan por otro, porque esto significa presiones a los sistemas policiales. Los sistemas policiales tienen que tomar la definición de si son más blandos o más autoritarios. Si se ponen más autoritarios, violaciones de derechos humanos, y así la escalada comienza. Oye, nosotros, es divertido, ¿ah? Maravilloso fin de ciclo global. Claro. Ahora, el fin de ciclo neoliberal tiene que ser por el tema de la plata. Si a mí, me preguntan, oye, ¿por qué va a caer Piñera? ¿Por qué Piñera no va a terminar su mandato? Me preguntan en marzo de 2018. Yo no sabía, mira, no sé si no termine, diría, pero si termina por algo va a ser por sus escándalos de negocio. Eso sería lo lógico, porque eso es lo que hace crisis. Esa es la base del malestar. Tenemos grandes temas no resueltos. El tema mapuche, es evidente que la Araucanía nos conecta con la historia de Chile profunda, no resulta, pero en este ciclo corto de 40 años, ¿no? Lo central es el dinero, ¿no? En eso no hay que perderse. Los escándalos por dinero, porque hubo mucho dinero, y el dinero terminó por podrirlo y corromperlo todo. Corrompió Carabineros, corrompió el ejército. Este ciclo, la deconstrucción de las instituciones tiene que ver con dinero. Aunque hay una cosa, El Sename es dinero, los organismos coadyuvantes del Sename son negocios políticos montados en torno a plata estatal, sí, por ejemplo. solo no dejar que puede ser una arista secundaria, pero en este paso nunca terminado entre la riqueza oligárquica del campo, ese mundo hacendal en Chile, y el paso a este capitalismo financiero, hay una parte en que efectivamente es moral que tiene que ver con este respeto a las élites que además se pierde. Yo entiendo que estoy de acuerdo, la tesis fundamental que pasa por la plata, que pasa por la acumulación de riqueza, pero creo que además en el caso chileno aparece muy fuerte aquello también, digamos, efectivamente el terror de las élites de sentirse desamparadas. Sí, pero es que las élites son víctimas de su propio proceso, o sea, la mercantilización, la irrupción del dinero como forma específica de coordinación de las acciones. Yo, por ejemplo, veo acá, España, por derecha o por izquierda, es un país mucho más basado en el prestigio. Y eso tiene que ver con los países monárquicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el dinero no coordina las acciones. Alguien dice, es que esto vale tanto. Y tú dices, estoy dispuesto a pagarlo. Ya, pero déjeme ver si se lo vendo. Entonces, es diferente. Es diferente la relación. O sea, uno ve aquí y es como, tú dices, pero esto es como precapitalista prácticamente. Hay cosas que tú dices, pero esto no, ¿por qué está ocurriendo? Y un chileno se sorprende y dice, pero ¿cómo? Con mi dinero no puedo hacer esto. Bueno, Colo-Colo y la pugna entre Moza y Vial. ¿Qué es eso? Hay algo que va más Claro, allá de los negocios. obvio, Sí. pero cuando tú lo tienes en la coordinación de las acciones en general, y que lo que pasa en Chile es que dimos todos los pasos en dirección a la mercantilización. De hecho, probablemente uno de los temas que vamos a tocar hoy día tiene que ver con Pamela Giles, por ejemplo. No voy a hablar de Pamela Giles en este comentario, lo que voy a decir ahora, pero sí estoy hablando de Pamela Giles igual. O sea, ¿qué es esto que proviene del mundo de la farándula? ¿Qué es la farándula? Eh, la farándula tiene una larga tradición desde el punto de vista no de lo que entendemos nosotros por farándula, pero la petit histoire de las élites o de ciertos grupos es una exquisitez que siempre ha sido un bocadillo de la gente, por supuesto. Y las cosas entretenidas, las cosas morbosas, siempre han tenido mucho público, por supuesto. Eso no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es la constitución estrictamente mercantil
de esa información. O sea, esa información convertida en el gran espectáculo de las mercancías, ofrecidas al mercado, en un mercado donde hay que producir la mercancía, donde las personas que trabajan en ese mercado saben todos los días que tienen que inventar, si no existe, el nuevo caso, la nueva polémica, la nueva situación, que tienen que subir a la red social X cosa para luego bajarla porque fue un error, a denunciar que le hackearon, cualquier cosa. Esa mercantilización es lo que llegó, y de alguna manera cuando estamos hablando en el seminario de lo que estamos trabajando ahora, que es el tema de telepolítica, estamos hablando de ese proceso que no es solo la importancia de la tele, la importancia de la imagen, la importancia de las comunicaciones, que también, sino que también la importancia de este proceso como configuración de una forma específica de mercancía, de algo que se compra o no se compra, y punto, que está allí en un mercado. Eso, y está puesto en un escaparate con alta luz, con muchas señales y con poco contenido. Esa es su gracia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Las razones existen por todos lados y, y pueden fundamentar perfectamente lo que nos está pasando, pero finalmente ese es el gran fenómeno y eso es lo que estamos viviendo hoy día con nuestro, con nuestros sorprendentes resultados ya no omitibles. Creo que efectivamente esto fue omitido muchas veces por las élites bajo el terror de un escenario impropiamente incierto, pero ya no está omitible y efectivamente hay un escenario que es el que queremos, entre otras cosas, diagnosticar en la encuesta que estamos preparando, por de pronto. Por de pronto. Oye, espérate, un par de cosas, pues ahí que si no nos vamos a ir. Primero, es un chiste, porque tenemos. Esta semana hay harto para hablar, estamos recién empezándolo. Está lo de Pamela Giles, sigue lo de Mañalich, entró Melero, en fin, tenéis nombres propios muchísimos. Está en términos de contingencia la variante Piñera, 2, 3, 4, 5. Todos los días se actualiza la variante Piñera, un trending que entra permanentemente. Nosotros partimos hablando de Irlanda, eso igual es divertido, ¿eh? Grande la cosa nuestra. Y no bajamos, subimos. Pero, si no, están hablando ahora del seminario que tenemos el 22, 23, 24, y hay un sorteo que tenemos que hacer. Dijimos que la gente hiciera martes y miércoles, ¿se acuerdan o no? Que sencillamente escribieran con el hashtag Seminario Telepolítica. Hashtag Seminario Telepolítica en Twitter y vamos a sortear. Todos los que participaran martes y miércoles. No sé por qué dijimos martes y miércoles, pero es así. Y vamos a hacer el sorteo antes que se nos olvide. No sé si les parece. Gracias. A ver, ojo, hay que decir cómo nació esto. Es un triunfo de los movimientos sociales. Sí. Tienen que celebrarlo. Nosotros no teníamos ningún interés. Ninguno. Pero bueno, ya está. Sí. Quizás puede ser el declive esto de la cosa nuestra. Puede ser. Esto comienza así, cuando te empiezan a poner impuestos. Así empieza. Oye, ya, mira, entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí está, hashtag Seminario de la Política. Entonces eso hace que ustedes lo están viendo, los que están viendo la versión en YouTube, si no yo se los cuento los que lo ven en Spotify. Y aquí están todos. El último que escribió fue Marco Villarroel anteayer, ¿ya? Porque en realidad era hace varios días atrás. Entonces, si uno empieza a bajar acá, te aparecen ordenadamente todos. ¿Te acuerdas que lo hemos hecho un par de veces esto? Vamos a esperar que se carguen un poquito, un minutito, que se vayan cargando. Y lo que vamos a hacer después es que yo voy a, con el cursor, moverlo así, ¿ah? Y ustedes van a decir stop y vamos a ir definiendo. Igual pongámonos de acuerdo al tiro en las reglas. Es el primero que queda aquí arriba, pero que aparezca su nombre completo, que aparezca quién es, ¿ok? Ese es el criterio, para que después no digan, oye, pero se vio la parte de abajo de mi cuestión, no sirve. Mira, ahí estamos llegando a los que escribieron el día 6 de abril y vamos a llegar hasta los que escribieron el día 5 de abril. Espérate un poquito que lo estoy bajando. Todavía no. Oye, harta gente participó, ¿no? Y yo no sé si se quisieron mirar, pero era bien simpático porque había harta cosa divertida utilizando el hashtag. Cada uno expresó. Ahí ya llegamos a los del 5 de abril. Ya, entonces, ¿quién lo hace primero? ¿Alberto o Mirko? Alberto, don Mirko Macari. Alberto. Ya, No. primero Alberto, espérate. Ya, estoy Candidato avanzando. presidencial, no. Estoy avanzando, Alberto, y tú me decides stop y yo lo detengo. Avance. Stop. Ya. Javiera 64370216. Le vamos a poner este.
La tele política llegó para quedarse, y Lavín lo sabe muy bien, es cosa de ver que aparece al menos una vez en la TV, Matinal la Noticia, @Adriano Leyes. Bien, además bueno, buen escrito. Bien, perfecto. Seguimos. Ahora, Macari, tú decides stop. Ya. Guillermo Cerda con Z, mequetrefe se llama. El espectro político chileno está corrido 25 grados a la derecha. La izquierda es centro, el centro es derecha y la derecha es ultraderecha. Se mandó su frase. Es frase media como el Rogerío, también le pongo me gusta. Ya. Y el último, ¿quién lo hace? Quiero, Darío. No, yo no. Pero los niños duermen, ¿o no, Alberto? sí, sí. Ah, ya, ok. Entonces, Alberto, no, nomás. Po. Ya. Dale, 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 dale. Ahora. Rodrigo Vergara, ¿no será el del Banco Central? Seminario Telepolítica, arriesgo insulto, pero Piñera tiene algo de Michael, sobre todo en la última hora y media del Padrino 3. Arriesga insulto. Va a Está tener que llegar a bien, está defenderlo. bien. Está bien. Listo, ahí están entonces los 3 ganadores, ya los dijimos, los vamos igual a retuitear y todo, así que estamos perfectos. Bueno, ¿no? Hay un espíritu de sobrevivencia ahí, sin duda, una contumacia. Bien. Pero ningún hijo le va a cantar bellamente la canción que le recordaba a su verdadera madre. Bueno, yo creo que No. el presidente por este día, hoy día tiene un dolor. Yo creo que lo de Mañalich anoche deberíamos partir por ahí. Partamos. Es francamente una factura que se lleva por delante la relación. Mañalich deja claro que no quiere ser ministro de Salud de nuevo y que está cobrando cuenta, ¿no? En ADN él dice, bueno, que le pregunte el presidente a la epidemióloga, a los epidemiólogos que tiene ahí, pues. Está burlando, está haciendo sorna de aquello que yo les conté acá, que Mañalich se fue, no porque ya era la cagada con el control de la pandemia, no por todas las cosas que decía la oposición de él, no por el clima de presión, porque él es un aguantador de esas cosas. Y Piñera estaba siempre dispuesto a sostenerlo, sino porque la jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Díaz, ordenó la intervención del MinSal. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Se está comprando una cuenta chica acá que no se ve, no está en la big picture, pero es decisiva, ¿no? Y habla de cómo el estilo de gestión del poder de Piñera termina alejándolo de aquellas cosas, incluso lo que más quiere, aquellos pocos personajes que le son completamente leales y funcionales y que son activos, como Mañalich. ¿Ah? O sea, yo creo que lo interesante además es otra configuración extrañísima de la historia. Con esta frase, Mañalich viene a establecer ya una especie de dueto, un tándem, incluso ya un dueto con visos de romanticismo con Isquia Siches, porque viene a confirmar otro elemento que ella había planteado y que fue muy criticada y duramente criticada por ese hecho, que es a decir que habían unos ingenieros que se las daban de epidemiólogos adentro. Y tal parece que la reflexión que hace Mañalich va en la misma dirección. Por tanto, se empiezan a combinar los factores para dar a entender que en el fondo efectivamente los errores de la pandemia no dependían, no dependían de Mañalich, no dependían que finalmente Mañalich tuvo que cargar con el peso político del gobierno. O sea, Mañalich tuvo que hacer de presidente mientras otros hacían de ministros de salud en el fondo. Eh, y en el caso de París, sencillamente París no es capaz de hacer de presidente y tampoco le dejan hacer de ministro de salud. Entonces, pero viene a rellenar el vaso y viene a decir nuevamente, apuesto junto a Isquia Siches y me juego porque yo sé, dice positivamente, que tengo un juego político que excede los límites de Piñera. Y se separa y se va, que es lo que hemos dicho muchas veces que va a ocurrir en este año, que empieza el momento del desembarco, que mucha gente dice, ya, pero un momento, yo tengo mi buque, algunos un bote, otros un buque. Hay muchos que han confundido bote con buque, como Ignacio Briones, Sichel, Sebastián Sichel, cosas así. Pero Mañalich
sí tiene, por lo menos tiene yate, y tiene posibilidades de actuar políticamente en este escenario, con posibilidades de penetración en muchas direcciones. Entonces, en ese contexto es que uno dice, bueno, ahora veamos cómo se las arregla Piñera cuando importantes sectores que le daban una cierta periferia a su gobierno, con algún nivel de solidez, que evidentemente no la tiene como solidez, pero al menos te dan un borde que tiene cierto nivel de imposibilidad de ser franqueado. Resulta que ahora se transforman en disruptivo o sencillamente un área que ya hay que entregar al enemigo. Es bien fuerte lo que pasó con Mañalich y revela efectivamente una jugada nuevamente. O sea, esto no está pasando gratuitamente. Esto es una jugada. ¿Qué tan profundo es? Lo veremos en los siguientes días, cómo actúan los siguientes actores en medio de todo esto. Yo tengo una duda y tengo una reflexión. La duda es que a mí todavía no me calza el todo. De hecho, lo que dices categóricamente, Mirko, todavía tengo dudas si efectivamente esto es un espolonazo a Piñera o hay algo detrás, o sigue jugando, porque en el fondo, claro, expone a Piñera a partir de decir se equivocó en lo del rebaño, pero bueno, si tú lo miras de otra perspectiva, ya salió el tema. Ya nadie va a estar buscando el 31 de junio. Ya dijo Mañalich que no hay inmunidad de rebaño. Yo tengo mis dudas todavía cuánto de una estrategia ya sea propia o acordada, pero si todavía en realidad sigue siendo un alfil de Piñera o no. Yo eso tengo mis dudas. Si tú tenés más datos, te los compro 100%, pero tengo dudas. Pero bueno, más allá del café específico de la erupción de Mañalich, el tema cuando uno habla, digamos, ya no del desalojo, del desplome, sino de ya se desplomó y ya se desalojó el gobierno de Piñera, ya terminó, lo hemos hablado múltiples veces, tú te das cuenta y volvemos al la eterna pregunta y la eterna constatación de los recursos, de la capacidad de utilizar bien los recursos. O sea, Mañalich era un cadáver político, total, completo, pero no hace 10 años, hace 8 meses, hace 6 meses y jugando un par de cartas bien, porque tampoco vamos a decir que es una operación extraordinaria, no tiene el apoyo de muchos fácticos, tiene hartos pasivos, por de pronto el Mercurio. Ese pasivo con el Mercurio ha sido hoy por hoy, cuando tú miráis la historia, casi un gran aliado de Mañalich. Es capaz de poner a su favor el hecho que el Mercurio no lo quiere y hace una polémica subsidiaria a partir de una información que ahí sale, que él desmiente tajantemente, con esa claridad y de esa forma tajante que uno dice, bueno, no hubo tal reunión, pues te está diciendo que no hubo tal reunión, porque no hubo tal reunión, y logra entrar. Entonces, eso, la reflexión que uno hace en el sistema político, que está tan caído, que cualquiera, oye, bueno, cualquiera que sepa jugar bien sus cartas, ojo, jugar bien sus cartas no va a aparecer en la prensa, no es la tontera que hace el Partido Liberal, no es lo que hace los que salieron de Revolución Democrática, la Natalia, el Vidal, etcétera, que en el fondo lo que hacen es el negocio chico, digamos, el chiringuito, es decir, van a decir porque están negociando, la clásica cosa que siempre dice Macari, de que armáis tu cuestioncita y con eso pues negociáis algo. También es legítimo, pero eso no es jugada política, eso es reproducción de lo que está muerto. Lo de Mañalich es jugada política. La pregunta que uno se hace, lo de Pamela Giles es jugada política. Uno se pregunta quiénes otros tienen esas habilidades para, cuando de pronto no tienen muchos activos, aparentemente, logran entrar y determinar incluso la escena. Eso me parece muy, pero muy interesante lo que ha pasado con Mañalich esta semana. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia de Mañalich con el resto del sistema? Que Mañalich pertenece a esa clase de actores en la política que son capaces y además asiduos a generar apuestas. ¿Qué es técnicamente una apuesta? Eh, Voy a referir a la sociología de Pierre Bourdieu, por ejemplo. Uno tiene una posición en su espacio, en el espacio social, que depende de los capitales que tiene, de los recursos que tiene. Todos los recursos, el conocimiento, el dinero, el capital político, el prestigio, el capital social, la gente que conoce, en fin, tiene una posición. Pero en política pasa lo mismo, tú tienes una posición en el sistema, eres periférico, estás en el centro, pero de repente tú haces una jugada y quieres apostar. Cuando tú apuestas, siempre te vas a quedar un rato
o quizás para siempre, con las sabanitas cortas. Y entonces, el día en que apostaste, los días siguientes son días duros, difíciles. Pero si la apuesta funciona, saltaste algo que no habrías saltado por la mera acumulación de los recursos. Mm. Eso es algo que en Chile nadie hace, porque están todos acostumbrados a ser eternamente el mismo. O No sea, hacen lo de Gutenberg Pablo Martínez, Iglesias. claro, no hacen lo de Pablo Iglesias, pero no hacen, o sea, el ejemplo del Gutenberg Martínez. Gutenberg Martínez hizo una jugada de operador político a fines de los 80 y de ahí para adelante solo hizo lo mismo toda la vida. Nunca dio un paso más allá, nunca arriesgó un poco más, nunca dijo, cuando hizo un riesgo, puso en riesgo a su esposa, pero no trabajó políticamente para ir más allá porque sencillamente estaba en una zona de confort. Y eso hace que el sistema sea muy mediocre en resolver problemas. O sea, los Mañalich por derecha, Isquiasiches por izquierda, por ejemplo, Cadwe, por ejemplo, son gente que hace apuestas, gente que hace apuestas, que moviliza recursos para hacer una apuesta. Y en eso hay una apuesta política y hay una profundidad en el fondo. Mm. Y eso es lo que uno considera que de alguna manera es valioso, independiente que no estés de acuerdo, que lo considere espantoso lo que está haciendo, da lo mismo. Eso es lo que hay que hacer, esa es la gracia, porque si no, eres simplemente un funcionario, un timbrador sin timbre de un sistema político que se burocratiza y que no tiene capacidad entonces de resolver sus problemas. Y como dice Mirko, con gente que está luchando por aparecer de nuevo en Mercurio. O sea, veo, no sé, esta semana a Boric preocupado de tener una columna en el Mercurio. ¿Para qué? O sea, a quién quieres hablarle? Bueno, ese es el punto. La que tiene claro a quién quiere hablarle es Pamela Giles. Hemos hablado otras veces de Pamela Giles. Uno podría hacer la novedad del día es que Cadem le da 20 puntos. A mí me parece que en realidad lo relevante es la columna de Matamala, porque debe ser, no es la primera vez, pero Matamala tiene suficiente altura como para a través de su columna marcar claramente: nosotros no estamos contigo, Pamela, y te lo voy a decir, aunque me toque entrevistarte. Y ha sido la semana de Pamela Giles, yo creo, sin muchas dudas, incluso con lo de Mañalich. No sé cómo lo ven, chicos. Claro, este es un tiempo, este es un tiempo interesante porque todo se tiene que hacer a cara descubierta. Ese que periodistas de ser objetivo, o de la prensa política, de no decir por quién van a votar o no contar por quién han votado o aparecer como semi-neutrales, ¿ah? Con punto de vista. Todo eso se va al carajo, ¿no? Porque llegaron los bárbaros a la ciudad y entonces el mainstream tiene que reconocer lo que no es, ¿ah? Y aquello que no está dispuesto a tolerar. Ahora, desgraciadamente, ese juego o esa dinámica solo beneficia a Pamela Giles. A ella le sirve mostrar que ni la prensa de la élite, ni los periodistas progresistas, ni nadie está con ella. Ella está solo con el pueblo. Entonces, como la emoción que domina es el odio, porque hay odio a la élite, ¿no? Ella surfea y navega sobre ese odio, ¿no? Es un producto de corte fascistoide, ¿ah? Un enemigo muy claro, la élite, ¿ah? A quienes derrotan. Y Pamela Giles es el resultado, es la primera consecuencia eh, eh, no deseada de Piñera, po, ¿no? Piñera es o sea, Pamela Giles es posible porque está Piñera, porque Piñera genera esta enervación a tal nivel que vuelve el debate irracional, porque todo se trata de abominar de lo que Piñera es, lo que Piñera representa y quienes lo apoyan y todo lo que se logra tener algún grado de equidistancia con él o de prudencia, todo el discurso de la moderación, todo eso que pretende ser como racional, desaparece, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque ella navega, Pamela Giles es una fuerza destructiva de la naturaleza.
¿no? Lo digo en el sentido profundo y con respeto. Eh, los orientales hablaban, en el hinduismo, ¿no? Habían tres energías que estaban presentes en el cosmos, las que construyen, las que mantienen y las que destruyen. Y esas están en todo, en las cosmogonías, en los procesos biológicos, psicológicos, sociales, humanos. Y tienen dioses, ¿ah? Tienen dioses. Y Pamela Giles es una fuerza destructiva, es una diosa de la muerte de la élite, de la muerte de la política institucional, es mala, se la lleva por delante. Viene a ponerse al frente para destruirla, sin piedad, ¿ah? Sin piedad. Tiene el pragmatismo, además de entender que esto ya no se trata de izquierda y derecha, ¿no? Y por eso que tiene la capacidad táctica de hacerse ojitos eh, con Camila Flores, de pactar con diputadas de la derecha para liquidar a sus amigos, a sus enemigos internos dentro del Congreso, que son los del Frente Amplio, ¿no? Etcétera. Tiene un repertorio de muerte muy notable, muy, muy notable. Una cosa que quisiera aportar, Alberto, antes de darte el pase, es que a mí primero no deja de sorprenderme la liviandad de los detonantes para cierto análisis. O sea, ¿qué es lo que pasó la semana pasada para que Pamela, pero además es interesante, lo corona con la Academ, que vale callampa en términos metodológicos, pero que le da un 20%, que ya un 20% es un 20%, ya no es, ya no es un 12 o 13, un 20% es yo soy, ¿ya? Que además yo no sé si eso es casual o no, da lo mismo. Con Cadem nunca se sabe, dependiendo de cuántas lucas haya, puede ser casual o no tan casual. Pero que lo que gatilló la semana pasada, insisto, lo relevante me parece que es la columna de Matamala, todas las otras columnas para abajo y todos los retweets de muchos amigos. Yo miraba, tengo muchos amigos y amigas, todos retuiteando porque son gente seria. Entonces, si uno es serio, no vaya a estar con la Pamela Giles, pues como, no, pues no se puede. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gota que derrama el vaso? Es el candado chino, repetido 6 veces afuera del hemiciclo, para el amigo Champer. La performance. La performance. Entonces, a ver, primero, todos sabemos, efectivamente, quien escribe esta columna, algunos lo mencionan, es que ella sale pateando con una metralleta porque le acaban de dar, sin querer queriendo, en una pequeña línea de flotación que tiene que ver con el abuelo, con algo que en algún minuto podría ser, aunque no lo sea técnicamente, algo parecido a nepotismo, digamos, ¿cierto? Ya, entonces, el nepotismo, o sea, todo eso es nepotismo puro y duro, ¿no? No, es que duro no, porque es con cargo de elección popular. Solo por eso no es puro y duro, ¿ya? Puro y duro cuando nombras. Pero por supuesto que nos pegan el palo, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que, y sale por eso, y hace performáticamente de manera extraordinaria, yo no sé por qué no la felicitan, ¿cachai? Con una jugada que logra desviar el foco del tema de fondo. Entonces, cuesta tanto una columna reconocer aquello, y reconocer además, y esto es lo que quiero decir, voy a emparentarlo con una cosa, Alberto, con una cosita de Foucault que vi hace un tiempo atrás. ¿Por qué no reconocen eso y hacemos el análisis, todos los analistas de la plaza, ¿por qué no tratan de analizar qué es lo que hay de fondo en vez de ofuscarse y decir apártenla? Porque lo único que están haciendo, y ejemplos hay probados, más allá de lo de Trump, es que efectivamente eso fortalece cuando ya todos empiezan a bailar al ritmo que pone Pamela. No puede, porque por eso vamos al tema del seminario, porque la tele no se resiste a eso. Sí. Y al estar en la televisión es imposible no comentarlo. Podemos no comentarlo en la cosa nuestra, pero es irrelevante porque está en la tele. O sea, es una cuña de no sé cuánto, minuto y medio, 2 minutos, ¿no? Que te abre el noticiero, que te sube el rating, que te captura la atención, que te provoca espanto, risa, rabia, miedo, todas las emociones básicas que son consustanciales a la social entretención, a la política como espectáculo. Claro, lo interesante... En ausencia de política, por supuesto, hay un sucedáneo que es un espectáculo y ella lo entiende perfecto. Sí, pues, y lo que me llama la atención es que el resto de los actores políticos e incluso los analistas tengan en general, no nos vamos a meter a todos en un mismo saco, pero en general tan pocas luces para distinguir eso y entrar a analizar eso. Y aquí voy con una entrevista que hace un tiempo miraba, la he visto un par de veces
de esas buenas entrevistas que hay se puede encontrar en YouTube, que le hacen, creo que el año 81, a Michel Foucault. Me parece que es en Lovaina. Una entrevista entre un filósofo, no me recuerdo su nombre. Y hay una cosa interesante, que me acuerdo porque lo vi hace poco, cuando le preguntan a Foucault los objetos de estudio, ¿ah? Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando estudia la cárcel o cuando estudia el psiquiátrico? Porque en el fondo esos son cosas específicas dentro de un sistema, un entramado. Entonces, respecto a la cárcel, por ejemplo, dice, no me interesa estudiar el sistema penal para en el fondo luego deducir de todo aquello que aparece en la cárcel. Prefiero irme al borde y aquello que aparece como sencillamente una consecuencia de todo un entramado racional, jurídico, etcétera, que es la cárcel, en este caso el castigo, me voy a las formas del castigo. Y a partir de ese borde, de alguna manera no lo hice así, pero un poco ominoso, hago la construcción de lo que realmente hay. Bueno, me resonó mucho con el tema de Pamela Giles, sin ninguna opinión, ni positiva ni negativa, pero de mirar cómo estas formas extremas de la política hoy en día, que tienen apoyo masivo, deben ser estudiados en sí mismos, en su propia naturaleza, sin buscar la razón por la cual estamos tan mal, que hasta aparece la Pamela Giles, sino invertir la pregunta. Pero bueno, no sé, Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, es que, bueno, yo creo que lo primero es que hay una falta de disciplina en el mundo del análisis político, que a mí siempre, me recuerdo cuando era estudiante, siempre me llamaba la atención, que había tan poco analista que usase conceptos, categorías, qué sé yo, que permitan más o menos clasificar los fenómenos y entender que es un fenómeno. O sea, efectivamente, salir simplemente a decir que Pamela Giles es peligrosa para no sé qué cosa, es, no es un análisis. Podría ser el resultado de un análisis. Luego de un proceso muy complejo, muy cuidado, muy importante, uno llega a entonces el análisis de que, dado estas condiciones, dado lo que podría producir, entonces efectivamente podría ser muy peligroso para X cosas. Lo que sí está claro es que ella, eh, primero, a mi juicio, ella viene a hacer la parte pornográfica. Nosotros hemos trabajado el concepto pornográfico en los seminarios a partir de Sebastián Piñera, ¿ya? Es decir, aquella forma de hacer política que está basado solo en lo que se presenta, en lo que se dice, en lo que se hace y en lo que es muy evidente, obscenamente evidente. Es hacer el cierre de la pantalla mirando la cosa más irrelevante, pero a la cual tú quieres marcarle la relevancia con toda claridad y sin que quede asomo de ninguna duda. Ese gesto, ese gesto es muy típico de Sebastián Piñera. Y ese gesto ha transformado a Piñera en un ser incapaz de actuar en el mundo. ¿Por qué? Porque él hizo ese gesto para pornográficamente defender los intereses de una élite. Pamela Giles viene de una matriz distinta. Ella viene de una matriz bastante hacendal desde el punto de vista cultural. Yo no tengo idea de la historia de su familia, pero me da la impresión de que es muy evidente eso. Porque ella viene con esta mirada condescendiente. El patrón del fondo, pero bueno. Por eso su vínculo con los Osandón es tan natural, es tan obvio y es tan sistémico, es tan capaz de ser articulado. Y entonces las relaciones humanas articulan las relaciones políticas. Si Pamela Giles ganase la elección presidencial, ella tendría un gobierno efectivamente multicultural desde todo punto de vista. Haría una mezcla extraordinaria. Tendríamos los primeros ministros que sean así, que vengan desde la radicalidad, por ejemplo, de la diversidad sexual. No cabe ninguna duda. Y tendríamos ministros de derecha, de izquierda, la fauna completa. Eso es evidente porque son las personas que se han portado bien con ella, punto, no existe otra cosa.
que han estado allí en todo momento y en todas las condiciones. Ella no es una liberal. Ella quiere que le declaren su lealtad permanente, gratuita y sin condiciones. Eh, es un animal en ese sentido extraño. Ella puede tener muchos intereses económicos, le puede gustar mucho la plata, todo lo que a la gente se quiera imaginar o sea cierto, yo no lo sé, pero eso no es lo fundamental de ella. Su forma de hacer política, ¿por qué funciona? Porque es la pornografía de que está permanentemente diciendo un mensaje muy claro, muy claro. La obscenidad está usada para decirle a la gente algo que va a entender. Y no es casualidad que esta semana haya llegado al punto. Yo lo comentaba con mi esposa esta semana cuando hace unos días, cuando viene la crisis por Chalper, la pregunta es ¿por qué Chalper sale a atacar a Giles? En razón del candidato a gobernador esposo. Todos los que estamos acá nos imaginamos que el esposo de Pamela Giles no tiene ninguna posibilidad de ser gobernador. De ser Creo que estamos electo. todos de acuerdo. Sí. Bueno, pero algo debe haber pasado en los números que mandaron a Chalper A a disparar. imprimir la foto del abuelo, A imprimir el ¿ya? video. El video. A imprimir el video del abuelo. Y salió a atacarlo. Porque seguramente no estaba saliendo electo, pero estaba quitándole 15 puntos a alguien o a algunos. Entonces aparece el problema. ¿Y ella cómo contesta? Con una cosa que no solamente hace lo que dice Darío, que desvía la atención, sino que es una obra de arte del insulto. Es de un nivel, hay que decirlo, bajísimo. Tiene algún nivel de sofisticación conceptual porque hay que entender por qué le dice candado chino a Chalper. Pero más allá de eso, a la gente lo que le va a importar es que por la tele, en presencia de millones de personas, se dijo no sé cuántas veces, 7, 8 veces, candado chino. Es Ella una cosa logra muy importante. insultar a una élite política que toda la gente quiere insultar. Ella hace lo que la Exacto. gente quiere hacer. Y lo hace, muy importante, con el tono de una cuica, Claro, desde arriba. Claro. Si no desde fuera arriba. rubia, otro gallo cantaría. Claro. Pero además, No es Roxana ojo, Miranda. Claro. Exacto. y ella enfatiza el tono. Además, en todas las veces que dice candado chino Chalper, pone la voz engolada. Es, Sí. o sea, Pamela Giles, quienes la conocemos, sabemos que en esas cosas no va a dudar en estudiar la forma de su histrionismo. Sí. Es muy cuidado en eso. Bueno, ese acto termina con el 20%. Y termina con el 20% porque no es omitible ya. Yo puedo decir claramente, Pamela Giles, desde que ella entró en política, los medios tradicionales no tenían ningún interés en cubrirle nada. Nada. Pamela Giles un par de veces me pidió a mí ayuda al respecto. A mí, que con los medios tradicionales, yo saqué un décimo de las coberturas cuando fui candidato presidencial que el siguiente que venía en cobertura. O sea, nada. Pero aún así ella no tenía ni una posibilidad de abrir la puerta. Porque el sistema en ese sentido también dice, todos tienen sus reparos, vamos a decirlo así, pequeños burgueses. ¿No? No son solo reparos editoriales grandes de los jefes, también son los reparos de los periodistas que dicen, bueno, pero este fenómeno, ¿ya? ¿Qué es esto? Bueno, este fenómeno es una respuesta, eso es lo interesante. Una cosa que tiene 20 puntos es una respuesta. Es una respuesta a la crisis como fue el chavismo en Venezuela, es una respuesta como Trump fue una respuesta a la crisis de Estados Unidos, es una respuesta, es nuestra respuesta, quizás más, es la respuesta que nos merecemos. Sí. Eso es lo que es interesante. Ahora, si estoy de acuerdo, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Nico, ella viene, o sea, ella es la figura de Abadón el exterminador. Las llaves del apocalipsis vienen con ella.
Sí, pasa yo creo mucho que además hay en esta como inconsciencia y esta cosa de lo ominoso de la Pamela Giles, como lo ve el sistema, es porque hay ciertas cosas que son, dependiendo de donde uno las mide, son más ominosas incluso, o sea, el tema es menor, no da ni siquiera para tratarlo, pero la asunción de Patricio Melero, ¿cierto?, en el Ministerio del Trabajo, con todo lo que se ha hablado, etcétera, etcétera, pero donde además implica adelantar la salida, o sea, como una cosa que es positiva, pero que devela la lógica de las élites. Es decir, asumen como ministro y su hermano tiene que renunciar un mes adelantado porque venían elecciones, Manuel Melero, a la Confederación de la Construcción, etc. Entonces, y eso para cuidar las formas, para hacerlo bien. Porque efectivamente hay, yo creo, un tema de lentes para mirar la realidad, donde claramente todos quienes están adentro les parece adecuado que renuncie Manuel Melero, y hay poco cuestionamiento a que eso llegue a ser así, a que se asuma que son todos primos, en este caso hermanos, los que son parte de la élite, que van saltando de la élite económica a la élite política, a la élite política a la élite económica. Y si no eres familiar, a la larga igual vais compartiendo en mesas de matrimonio. Es bien impresionante lo que sucede, lo que pasa con la Pamela Giles, ¿eh? Lo que, sí. Pero de ver a un mundo que está muriendo. Igual yo hago ahí el paralelo con una figura que no está en la política, digamos, formalmente, como Julio César Rodríguez, que en la misma semana, hay que decirlo, también con la variante Piñera, hoy día agregó la variante Mañalich, un poco para suavizar y para jugar, pero que se manda ayer un live en Instagram, nuevamente estas cosas absurdas, no lo dijo en Mesa Central, no lo dijo en Tolerancia Cero, lo dijo en un live Instagram, ¿con quién? Con su ex esposa, Fran García Huidobro, y además lo remata al final diciendo, bueno, y además llamó a los dueños que ya no son dueños, además, ¿cómo fue que dijo? Como weón, quedó como weón, o algo así. Mirko me mandó el enlace, así que no me acuerdo. Quedó como weón. Esas cosas dice el principal rostro de televisión hoy en Chile, porque Claro, que además efectivamente... Piñera quedó como bueno porque llamó al dueño del Carey, canal, a Kerry, que al gerente del canal que se ha vendido, por lo tanto ya no es el dueño del canal. Porque Kerry se queda en CNN. Chilevisión tiene nuevos dueños, no se sabe quién es el director ejecutivo. sí, sí. Pero Que, ¿cachai? Que que exactamente lo contrario a la Pamela, que es la viveza de Hualpén. En la calle, es mucho más, a ver, para ponerlo en términos de, es la viveza de Pedro Urdemales, el guasito de abajo. mm, mm, El Julito es vivo, su éxito tiene que ver con esa capacidad de interpretar la cuneta, pero no desde la rabia, bueno, que es distinto. Yo creo que eso es muy interesante la comparación entre Pamela Giles y Julio César. Si yo he hablado, como hablé desde el 4 de mayo pasado en ese podcast que se llamaba JC Presidente, de la posibilidad de Julio César, es porque lo conozco, pero no estoy pensando en la persona de Julio César, estoy pensando en él o en alguien como él, que reúna dos condiciones. Alguien que venga de fuera del sistema porque está el horno pabollo para alguien que venga de afuera, alguien que sea un outsider de la política, pero que a la vez, a mi juicio, conecta en positivo con una demanda que está en el aire, que es la de la conexión emocional desde la clave de ser acogido. Y la popularidad de Julio, su éxito tiene que ver con que él se muestra maternal, empatiza, acoge, incluye, protege, ¿no? Pamela Giles es lo contrario, es al final la exacerbación de lo mismo, es más patriarcado, mano dura, insulto, maltrato, ¿no? Entonces, frente a esa dicotomía nos vamos a enfrentar. En mm, general, yo conozco a Julio, entonces siempre lo vi como alguien que en los medios, en la televisión masiva, en la televisión del establishment, su éxito radicaba en esa capacidad de horizontalidad, de ser popular, de ser querido, que es algo muy del pueblo de Chile. De alguna manera es lo mismo que fue Bachelet, en una versión de desplome, digamos, ¿no? Por Claro, cierto, pero tiene que ver con eso, porque todo el sistema
que hemos vivido estos 40 años, este fin de ciclo, el modelo neoliberal es un modelo que exacerba la racionalidad. Las personas en este sistema son números. Todos pertenecemos a un estrato social. Estamos en tal lugar en la lista de los beneficios del Estado si queremos postular, que nos asignan un número. El gobierno, el metagobierno de los economistas ve la realidad como números. Y esto termina en el paroxismo de Piñera, alguien que solo comprende el mundo a partir de números, no de personas. Y con eso estamos hastiados. La sociedad expresa un hastío de eso. Si tú lo quieres poner en clave de equilibrio de las energías, es una hegemonía de energías masculinas y una ausencia de energía femenina. Por eso la Isquia decía acá, necesitamos como país un liderazgo femenino. ¿Qué puede ser de un hombre femenino o de una mujer femenina? En el caso, Pamela Giles es una mujer con un liderazgo hipermasculino. En En general. términos de su concepción su concepción de poder y fuerza. Y necesariamente, a mi juicio, para equilibrar las cosas en positivo, Julio César o alguien como Julio César es quien viene a poner orden en la fuerza, como decían en la saga Star Wars. El elegido o elegida. Pamela Giles es Inés de Suárez. Esa es Pamela Giles. Es Inés de Suárez. Es la Quintrala, pero está conectada con la historia de Chile también. Ahí Es está la la repetición. Quintrala. Sí, sí. Es la tercera reencarnación, entonces. Es maléfica, me encantaba decirlo con Freddy Stock, ¿no? Sí. Oye, pero mira, yo creo que lo que acaba de decir, pero en realidad todo lo que hemos dicho tiene mucho que ver con algo, y voy a explicitarlo aquí, no era parte del plan, pero voy a explicitarlo acá porque, aunque son más cosas, pero es parte de lo que estamos trabajando para la siguiente encuesta. Y lo vamos a explicitar sin temor a hacerlo, porque sabemos que nadie se va a atrever a hacer una encuesta con esas premisas, con esas hipótesis. Lo primero es que, en el fondo, nadie quiere decir una cosa que es obvia. Y es que en este momento en Chile hay tres sectores, digámoslo así, izquierda, centro y derecha. Tres tercios, de alguna manera, que probablemente se distribuyan de esa manera. En realidad no, pero ya voy a explicar por qué. Lo más interesante de esos tres tercios, bueno, el tercio de la izquierda, digámoslo así, pongamos a Jadwe, Boric, Giles como nombres destacados. En el tercio del centro, que no es un tercio, es mucho menos evidentemente, tenemos a Heraldo, a Paula Narváez y a Jimena Rincón. Ahí suma como un décimo en todo caso. A ver, es que eso nota al No, pie, está bien. porque tenemos que hacer la medición y todo, pero a ver, ¿a quién le cabe alguna duda que uno de los nombres, cualquiera de los nombres del lado Boric, Jadwe, Giles, cualquiera de esos nombres va a sumar siempre más que cualquiera de los nombres que están en el otro Absolutamente. bando, Absolutamente. con una alta probabilidad de que al menos dos, quizás los tres, que están a la izquierda, individualmente sumen siempre más que los tres que están en la centroizquierda, que es la muerte política total de la concertación y la nueva mayoría. O sea, en eso estamos viviendo, para que entendamos que es un momento histórico súper relevante, que no se marea con el candado chino y qué sé yo, pero es un momento relevante, pelota al piso. Y en la derecha, con Lavín y Matei todavía organizando un poco la elección y con nombres que no han crecido, que no han prendido, qué sé yo, asociados y con muchos problemas de Borde, Briones, Sichel, en fin, ahí hay otro sector. Bueno, entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Ese hecho, ese hecho tiene que ser notificado. Tiene que ser notificado a través de una metodología que permita
notificar ese hecho. ¿Ya? Las metodologías tienen que ser acordes al objeto que estudian. Entonces, si por ejemplo voy y le digo a la gente, mire, aquí tengo 3 paquetes. No tienen nombre los paquetes. Los nombres son los nombres de las personas que los configuran. Elija en qué paquete usted quiere ir a la primaria. Y empezamos a organizar el mundo. ¿Ya? No sabemos si va a haber primaria de esos paquetes. Lo que sabemos que son paquetes. Y cuando terminemos de medir eso, y aquí voy con lo que estaba diciendo recién Mirko, decimos, ojo, pero aquí hay todo un proceso que tiene que ver con el surgimiento de voces nuevas, de independientes, de liderazgos que están vertebrando la discusión política que están por fuera. El exomundo, el universo paralelo, la cuarta dimensión, como ustedes quieran llamarla. Ese mundo de independientes se puede medir. Sí se puede medir. Porque hay un mundo que es el mundo político, que es el mundo que ya conocemos, que tiene norte, sur, este y oeste. Y hay un mundo nuevo que no tiene norte, sur, este y oeste, pero que se puede medir, al menos aproximadamente. Cuando tú ofreces, además de la alternativa, y le dices, ¿y qué pasaría si metemos un cuarto mundo? Y tenemos estos nombres. Y vemos cómo se mueve eso. Esa metodología, eso es lo que nos va a permitir entender cómo la irrupción posible de nombres de este mundo paralelo podría mover el naipe, podría cambiar un poco la historia de los Patricia Muñoz, Isca Siches, de Carlos Gajardo, de Julio César Rodríguez, quien sea. ¿No? Es súper interesante, entonces, ir a mirar qué está pasando en cada uno de estos mundos y medirlo de una manera tal que efectivamente estés midiendo algo que importe. Porque decir que Pamela Giles saca 20 puntos es interesante en sí mismo, pero no significa algo. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que darle significado a esa investigación. Entonces, en el fondo, y eso tiene que ver con un diagnóstico de época que está pendiente, que nadie es capaz de decir, oye, si volvieron los 3/3, se desestructuró la estructura anterior, volvieron los 3/3 y además volvieron los 3/3 donde el centro es que el jamón del sándwich. Bueno, en la primera encuesta que hicimos, la primera hasta ahora, la única encuesta que hemos hecho como la Cosa Nostra en septiembre, octubre del año pasado, la gente con lo que más se queda es con la capacidad que tuvo de predecir. El resultado de la encuesta fue que el plebiscito era 79 para la prueba, 21 para el rechazo. Fue exactamente eso, bueno, el margen para llegar al 1%. Pero más allá de eso, que por supuesto lo celebramos, nos pone contentos, podría haber sido distinto, si no implica tener 100% certeza en ese tipo de predicciones. Lo interesante, de hecho, está ese documento, búsquenlo, están los audios, las grabaciones en YouTube, es toda la otra batería, lo que tú señalabas, Alberto, aquellas cosas que permite, por ejemplo, cómo se midió el impacto a un año de distancia de lo que fue el estallido social, las concepciones respecto a los temas de la violencia, etcétera. Son esas cosas, también estos caramelitos interesantes, los que de alguna manera buscamos en las encuestas de la Cosa Nostra, que ya está, avisémosle a todos y todas, que ya está en proceso de elaboración, todavía no se está haciendo el trabajo de campo, y de hecho, como nos gusta que no tener ningún financista, sino tener solo financistas particulares, auditores y auditoras de la Cosa Nostra, ya está en seminarioslacosanostra.cl. Si quieren hacer aporte voluntario, 10 lucas, los que quieran, los que puedan, por supuesto, aportan ahí y permiten que el campo sea más gordito, que haya un volumen mayor y que por lo tanto la certeza de ese trabajo sea mejor. Y nos encanta que nuestras encuestas las financie 100% a través de seminarios y de estos aportes directos la comunidad de la Cosa Nostra. Qué bacán. Así es. Bueno. Así es. Ya. El nuevo mundo colaborativo. Así, en eso estamos. Ya. ¿Te aburrimos ya, Magario, no? No tengo sueño por una cuestión estructural, pero bueno, es porque estoy viejo nomás. No. Y porque está ahí en el patiecito y hoy día está rico. Bueno. Está como de flojito, claro, está Sí, como está para flojito. flojear ahí, no sé. Bueno, yo debo decir que para sostener todo este capítulo estoy aquí con un guaterito, porque de aquí a echarse, compadre. Llevo casi 3 semanas trabajando acostado. Ya, oye, última, no sé si última, pero tengo que hacer un anuncio. Para el próximo seminario, vamos nosotros 3, el seminario de telepolítica, pero les voy a contar un invitado, básicamente porque
no es así como, no es el cientista político que nos viene a hablar de telepolítica, que también van a ver, ya en un par de días más vamos a soltar todos los invitados que tenga el seminario, pero vamos a terminar este seminario 3 días con un conversatorio, con una exposición que va a ser un buen amigo, que queremos harto y que yo sé que a quienes asistan al seminario les va a encantar que esté. Lo digo yo, lo dicen ustedes. Solo voy a dar las iniciales. A ver. Eduardo Fuentes. ¡Eso! Sí. Oye, el Eduardo Fuentes, sí, pues va a estar. Entonces vamos a invertir roles, pues, ¿ah? En vez de él recibirnos como anfitriones mentiras verdaderas, lo vamos a recibir nosotros. Es un diálogo bien interesante. La historia, más allá, quienes están enganchados con el mentiras verdaderas y con su rol. Además, lleva 25 años de trabajo en radio y en televisión. Un tipo que partió, pero de abajo, en radio y en televisión, y que está hoy como uno de los rostros más creíbles y reconocibles. Y entonces le pasa por el cuerpo, de alguna manera, esto que vamos a hablar. Así que lo hemos invitado a la última parte del seminario. Yo creo que va a estar súper entretenido la participación y muy interesante escuchar y conversar, poner en movimiento este conocimiento. Así que va a estar bacán lo de Eduardo Fuentes en el seminario La Cosa Nostra. Bueno, nada más. Nadie dijo nada de Patricio Melero, ¿eh? ¿Qué hay Pero, eso? a ver, ¿Qué se puede decir? no. ¿El Melero o el retiro, el tercer retiro? ¿Va a ser algo gobierno en contra del tercer retiro cuando se apruebe, no? Sí, Tratado de no, manos, tratado de manos. Hay dos tesis es ahí. que no soportan, no resisten la tentación de la estupidez. No la pueden resistir. O sea, como construyeron todo para ir en contra del tercer retiro, van a ir en contra del tercer retiro y morirán en el camino nuevamente, se desangrarán en el camino nuevamente y repetirán la historia espantosa y ominosa de todo este tiempo. Con además el agravante de que ya está claro que la pandemia no es ninguna clase de salvación para el gobierno. No, ya no lo fue. Entonces, de verdad es una locura, pero Melero, bueno, tiene que jugársela en esa tontería, en esa estupidez, porque el sistema está ciego, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, el sistema, mira, yo eh, cuento una infidencia porque es tan evidente que la cuento. Yo he hecho muchas veces investigaciones de mercado y naturalmente las investigaciones de mercado eh, son, son completamente, bueno, algunas, no todas, son completamente secretas y privadas de quienes las contratan. Pero hace, no sé, hace harto tiempo además, así que ya da lo mismo, hace unos 6 7 años, le hice una investigación a Metro. Eh, y le dije, mire, eh, usted se le movió una dimensión, voy a explicarlo en simple. Cualquier estructura cultural, ¿ya?, tiene un sistema de antagonismos organizado. Yo no leí la Biblia, entonces está el bien, el mal, Dios, el demonio, ¿ya?, Jesús, el hipotético anticristo, ¿ya?, la redención, la perdición, eh, la, el, la salvación, el pecado, en fin, es todo un sistema organizado. Eso es lo que llamamos una ideología de algunas veces, cuando cumple otro tipo de fines o esa misma, no sé. Bueno, el asunto es que cuando uno miraba a Metro tiene una estructura súper firme, porque su historia era una historia sólida, contundente, no tenía ripios. Era nuestra pequeña Suecia, ordenado, limpio, puntual, preciso, ¿ya?, sin manchas, en fin, todas esas cosas, ¿ya?, donde todos cabemos, había espacio, qué sé yo. El Transantiago le propina un golpe enorme y el metro pasa a ser una lata de sardinas. Y esa lata de sardinas ya no es nórdica. Y ese momento, entonces la lata de sardinas empieza a destruirlo todo. Y el metro entra en defensa corporativa interna. Es que antes era absurdo, estábamos perdiendo plata, era un gasto para el país. La gente podía hacer un asado dentro del metro, ¿ya? Ese era el discurso interno. Y la gente afuera le decía, oiga, pues, ¿por qué me acorta el tren a las 3 de la tarde?
Y el gerente decía, pero ¿cómo yo no la corto el tren? Se lo alargo a las 8 de la mañana. ¿Ya? Y había un mundo de diferencia. Pero lo importante es que el germen de la destrucción de todo ya estaba. Y eso está en los informes, están los reportes que se envían. Bueno, pues bien, ¿cuál es el problema? Que esas investigaciones, sencillamente, cuando existieron, si es que existieron en muchas de las instituciones, sencillamente se guardaron a buen recaudo en el cajón que nadie las viera. Y se entró en negación. Las AFP tenían evidentemente, porque yo lo veía en las investigaciones que yo hacía de otros temas, evidentemente tenían la crisis ya en las puertas. Y tuvieron 1 millón de personas en la calle y dijeron, hay que combatir el 1 millón de personas. Y tuvieron una crisis sistémica en el 2016 enorme y hay que combatirla. Y nunca entendieron cuál era el punto. Entonces, en definitiva, esa ceguera es la que es la clave de todo esto y es la clave de lo que hablábamos al principio, de Pamela Giles. Entonces, cuando uno dice, van a ir a tratar de parar el tercer retiro, bueno, ¿qué va a hacer? Obvio que van a ir por aquello. Y obviamente van a terminar de incendiar lo que queda sin incendiar. Si mira, si Piñera se va a ir, se va a ir sin, o sea, habiendo incendiado todo lo que pudo. Él personalmente, todo lo que pudo. También lo hemos dicho en los seminarios, esto es como el club de la pelea. Al final se da cuenta que es el mismo, el que anda haciendo las peleas por todas partes. Entonces, él está quemando todo. Lo único que va a quedar, si es que, ¿ya?, son ciertos mundos. El mundo universitario ha logrado resistir aquello, las instituciones universitarias, qué sé yo. Pero ojo, cuando la gente, cuando los medios de comunicación dejen de decir vacunas sí, vacunas no, más vacunas, menos vacunas, millones de vacunas, no millones de vacunas, y digan, no sé, AstraZeneca, super criticada y todo, 85% de efectividad, Sinovac, 52%. ¿Ya? Cuando la gente le digan eso, y digan, a ver, ¿me vacuné o no me vacuné? Entonces, todo eso, toda esa historia es una historia muy, muy complicada. Yo creo que el gobierno, o sea, esta es una semana donde Piñera se encuentra ante estructuralmente, aunque no sea álgida, no esté ni muy caliente, ni muy fría su situación, en esa tibieza, con problemas y todo, pero en esa tibieza, los datos, la suma de los datos, habla de una buena colección de pesadillas. O sea, va a impugnar el tercer retiro. Sí, Dice Alberto. es que se va a mandar, es que si tiene que ser Fredo, no puede evitarse Fredo. No O sea, sé, weón. Yo fue creo que Fredo, no sé, weón. No sé. Yo fue creo que ya Fredo. no Mira, tiene. Mirko lo ha Veamos qué nos reflejado depara bien. el destino. No sé. Fue Fredo cuando llamó al Canal 4. Fue Fredo cuando llamó a No, sí, Chilevisión. sin eso, sí. No, lo que pasa es que esto es. No. Esto es ir a meterse en la mitad de los de abajo y gritar, soy de la Garra Blanca. Creo que la cosa está en ese nivel. Pero bueno, como dice Mirko, que los acontecimientos nos cuenten. Ya, gente. Cosas que igual son cosas que uno ha hecho al revés, pero bueno. Vamos, aguante la cosa nuestra. Nos vemos. El próximo lunes tenemos la media sorpresa, pero no se la voy a decir porque es sorpresa. Chao, chicos. Es la media No, pero Chabela. oye, solo enfatizar, es la media sorpresa. No se lo van a poder creer. Sí. Una cabeza de caballo les va a llegar. Esto nomás te digo. Ya, chao.